Hola, ¿se escucha? Damos gracias a Dios. La verdad que a pesar de las inclemencias del tiempo, estamos acá firmes, ¿verdad? Anclados. Pero lo más importante es que estamos anclados en Cristo. Y eso es la seguridad que tenemos, ¿no? En Cristo Jesús. Bueno, vamos a Romanos capítulo 7 y vamos avanzando, ¿verdad? Qué hermoso cómo el Señor nos va guiando por medio de su palabra. Y quiero que prestemos atención acá porque esto es algo que es muy importante para nosotros, para poder entender algunas, vamos a hablar de una analogía y eso también nos muestra cómo es la relación nuestra con la ley, por eso es muy importante. ¿Qué relación tenemos, qué relación teníamos con la ley? Aunque no estamos bajo la ley, digamos, ¿no? Porque los judíos, ellos tenían la ley escrita, digamos, ellos estaban, en su gracia el Señor les dio los mandamientos y las leyes. Ustedes saben que los judíos tenían aproximadamente 613 leyes, bueno, por causa del pecado mismo, ¿no? Porque en realidad el pecado siempre estuvo, estaba puesto, digamos, en el ser humano, pero al no haber ley, el pecado no tiene ningún dominio, porque al no conocer uno, si bien, ojo, que la ignorancia que uno tiene no te inculpa, digamos, de pecado, sino que la ley es establecida igual, o sea, la ley se va a cumplir sí o sí, por más ignorante que una persona sepa. Pero en este caso, porque, a ver, cuando Adán pecó, por el pecado entró la muerte y la muerte entró a todas las personas, pero bueno, en ese momento como no había ley, las personas no tenían un conocimiento de cómo conducirse, digamos. En definitiva, la ley es como que te restringe o te pone un orden para que uno vaya, ¿no? Y uno va entendiendo, a medida que uno va, infringí esta ley y por eso tengo que tener cuidado, ¿no? Nosotros tenemos leyes hoy en día que cumplir o que acatar, digamos, y en esas leyes uno respeta, ¿verdad? Tiene como un límite. Todos tenemos límites. Y muchas veces tenemos cuidado, es como un semáforo, es como una alerta que te dice, bueno, hasta acá nomás, este es el límite que podés, si no quebrantás esta ley, tenés la consecuencia. Bueno, lo mismo pasaba en el momento en que Adán y Eva pecaron, el Señor les había mandado una orden, y ese mandamiento ellos lo quebrantaron. Pero no me voy a adelantar. Vamos a Romanos capítulo 7. Y ahí vamos dando todo, desarrollando un poquito ahí. Así que preste atención, porque no nos podemos perder en esto. Yo tengo analogía tomada del matrimonio. Romanos capítulo 7 dice: ¿acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive. Porque la mujer casada, bueno, ahora da una analogía sobre el matrimonio. Dice, porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. ¿Sí? ¿Se va entendiendo? Así que hoy en día pasa lo mismo, ¿no? Hoy en día pasa lo mismo sobre el matrimonio. Así que, si en vida en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley. De tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Hasta que la muerte los separe, ¿no? Dice cuando uno se va a casar, hasta que la muerte los separe, o hasta que el adulterio los separe. Tremendo, ¿no? O sea, cualquiera de las dos cosas, en el Antiguo Testamento, el adulterio se pagaba con la muerte. Bueno, en este tiempo, el adulterio no se paga con la muerte, pero sí quiebra algo en el matrimonio. Quiebra algo en el matrimonio. Por eso es importante entender. Dice, hasta que la muerte lo separe, para que uno pueda entender un poco. Bueno, eso lo explicamos igual, ya lo explicamos en ese tema. Dice, así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios.
porque mientras estamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte, pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen del nuevo espíritu y no bajo el régimen viejo de la ley. Oramos, después seguimos. Señor, te damos gracias. Gracias por tu palabra, gracias por estar reunidos acá, Dios mío, y compartiendo este precioso momento, Dios mío. Te hemos adorado con alabanzas, agradeciéndote por todo lo que hiciste por nosotros, haces y vas a hacer. Te damos gracias por la vida de cada uno de mis hermanos en este tiempo precioso, Señor, que pueda ser de edificación para nuestras vidas y que tu palabra sea, Señor, obrando en nuestros corazones y en nuestros pensamientos, Señor. Que cualquier argumento contrario, Señor, a tu voluntad, a tu palabra, Señor, te ruego, Señor, que obres conforme a tu verdad absoluta. La verdad que necesitamos, Señor, sea puesta en nuestros corazones y que pueda el Espíritu Santo ilumines, Señor, tu verdad en nuestras vidas y caminemos conforme a ella, Señor. Te pido, Señor, que podamos entender esta palabra, Dios mío, y ponerla en práctica. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. Bien. Bueno, ustedes saben que, en primer lugar, para poder entender un poco, le voy a leer algo sobre las leyes en la tierra, ¿verdad? Sobre las leyes terrenales. Bueno, yo tomé algo acerca de las leyes que dice que es abstracta e impersonal. Las leyes no se emiten para regular o resolver casos individuales ni para personas o grupos determinados. Su impersonalidad y abstracción las conducen a la generalidad. O sea, las leyes son generales. Si uno va por qué sé yo, por un, no sé, problema que justo no se puede resolver y uno va a la justicia, no es que dice, bueno, no, hay un montón de puntos, ¿no?, en las leyes que siempre el juez lo resuelve de una manera ese mismo problema, porque en realidad si fuera una ley en sí, uno dice, no, bueno, la ley dice así nada más, y este tema no lo podemos modificar, no lo podemos resolver porque la ley no dice nada sobre este tema. Pero como son generales las leyes, tienen diferentes puntos, el juez puede resolver esa situación de acuerdo a determinadas leyes, ¿no? O no sé cómo se le puede llamar también, artículos que hay, bueno, todo eso. Siempre hay una solución para diferentes situaciones o problemas, ¿no? Por eso es importante que es general, no es individual para un caso específico. Bueno, la ignorancia no es excusa. El hecho de que no conocer la ley no es una razón válida para no recibir sanción. Si yo cometo un delito en el cual yo no tengo conocimiento de que eso estaba mal, yo no puedo ir y decirle a un juez, yo no sabía que estaba mal esto, así que no merezco recibir esta sanción o este juicio. Porque ahí te muestra la ley el orden que hay para establecer un juicio justo para una persona que está haciendo, en este caso, algún delito, ¿no? Bueno, eso es la determinación de la ley. Los creyentes están muertos a la condenación de la ley, aunque todavía no estamos libres del pecado. Aunque todavía no estamos libres. En Romanos capítulo 7, versos 1, del 1 al 12, Pablo profundiza sobre el tema de la relación del creyente con la ley y hace una enseñanza sobre la analogía de un matrimonio. Ustedes saben que en el matrimonio solamente lo que puede hacer para que la persona, cualquiera de los dos, no cometan adulterio mientras están casados, es solamente si uno de los dos muere. Si uno de los dos muere, queda libre, porque la ley misma dice que queda libre y cualquiera de las dos personas se puede volver a casar. Ningún problema. Y no hay pecado de por medio, no infringen esa ley. En algún momento, ¿no?, que dice, bueno, yo lo respeto, lo honro hasta que la muerte los separe, ¿no? Así lo que dicen, ¿no? Los votos. Y lo voy a cuidar en la enfermedad, en la salud, en la riqueza, en la pobreza, y así. Todo eso uno tiene que cumplirlo, ¿verdad?
Así que, aunque la ley es santa, voy a hablar un poco acerca de la ley para que podamos entender un poco acerca de esto. Aunque la ley es santa, la ley refleja el carácter de Dios, porque es santa. Es algo que nosotros no podemos comprender, no podemos entender el carácter de Dios, ¿no? Si bien, bueno, entendemos por la palabra de Dios, pero no, es algo que no está en nosotros. No está en nosotros. La santidad, digamos. La santidad viene por medio del Espíritu Santo que nos guía a nosotros a buscar la santidad, por medio de la obra de Él. Y es justa la ley. La ley de Dios refleja y muestra la justicia perfecta de Dios. La ley nos dice mucho sobre quién es Dios. Ilumina la pecaminosidad humana. Agustín escribió: la ley manda para que nosotros, esforzándonos en hacer lo que manda, y no, yo no lo puedo hacer lo que manda la ley. Y cuando yo no lo puedo hacer, ¿qué hago? Me vuelvo ¿a quién? Aquel que cumplió la ley. Y ahí entendemos que que no lo podemos hacer por nuestra flaqueza. Y vamos a aprender a implorar el favor de la gracia de Dios en nuestras vidas. Entendemos nosotros que no hay absolutamente nada. Nosotros, si venimos en el capítulo 6 de Romanos, cuando en el último versículo, en el versículo 23 dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. La paga del pecado, el salario de un esclavo. Cuando nosotros hacemos pecado, somos esclavos del pecado, dice Jesús, ¿verdad? Dice: aquel que comete pecado es esclavo del mismo pecado. ¿Y cuál es el salario que te da el mismo pecado? Es la muerte. La paga del pecado, el salario del pecado que está en nosotros, que estamos practicando, te paga con la misma muerte. ¿Cuál es la muerte? La muerte eterna. Así que, entendiendo eso, más, dice, la dádiva, más el regalo de Dios, que es en Cristo Jesús, es por gracia. Es la gracia del Señor. ¿Se entiende? Ahí termina, digamos, de concluir todo el capítulo 6, que nosotros tenemos que ser siervos de justicia, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. El regalo de Dios es vida eterna. No hay nada que podamos hacer para ganarnos la vida eterna, sino que es en Cristo Jesús, es un regalo. Y ahí es donde concluye con que tenemos que ser siervos de justicia, no siervos del pecado. El siervo del pecado éramos antes, esclavo del pecado éramos antes, cuando estábamos en el mundo, cuando practicábamos el pecado continuamente, estábamos revolcándonos en el pecado. Pero ahora somos siervos de justicia. Nuestro cuerpo, que antes pecábamos, ¿qué hacemos ahora? Ahora somos siervos de justicia, practicamos la santidad, vamos caminando en una relación con Dios. Con Dios siempre el cristiano tiene que demostrar evidencia de que realmente nosotros estamos buscando cada día la santidad. Si nosotros estamos practicando el pecado, todavía somos esclavos del pecado. Y eso es lo que nos quiere enseñar el capítulo 6 de Romanos, para que lo lea un poco después de su casa. Lo importante acá es que entender que es buena también la ley. Es beneficiosa para cada uno de nosotros de forma personal. Usted y yo fuimos creados a la imagen de Dios, quien es bueno en sí mismo. Dios es bueno en sí mismo y nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, y por lo tanto es buena la ley. Es buena porque te restringe, te pone un límite y podemos vivir en una sociedad más justa la ley es como que marca una diferencia entre el justo y el injusto. ¿En qué sentido? Aquel que le va a robar algo que no le pertenece a otra persona, que se lo ganó y todo eso, es como que restringe y da un parate, digamos, ¿no? Un límite. Un límite. La ley, hay los 3 puntos de la ley, que en primer lugar la ley sirve como un espejo. Muestra nuestra naturaleza pecaminosa, todo lo que hay en nosotros, en nuestro corazón. Bueno, te muestra todo eso para que nosotros, queriendo cumplir la ley para ganar el cielo, no pudiendo ganarlo, entonces imploramos
a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que Él cumplió la ley, Él es nuestra justicia, y nosotros, todo el pecado nuestro se lo fue imputado a Cristo, y la justicia de Cristo a nosotros. Por eso es un espejo, refleja el carácter de Dios. La ley es santa, refleja el carácter de Dios, y por lo tanto me veo a mí, y es un espejo, me veo reflejado mi condición de pecador, porque la misma ley me muestra mi pecado. Bueno, también refleja también que la ley pone un límite también, como bien le decía recién, ¿no? Aunque la ley no puede cambiar el corazón del ser humano, pero sí muestra, ¿no?, todo lo que, el límite que puede llegar a poner. Por ejemplo, la ley no puede cambiar tu corazón, pero sí la ley te muestra todo el peso de la ley, que si hay personas que no tienen piedad, hay personas que hacen cualquier cosa, pero ellos saben que si rompen o quebrantan esa ley, todo el peso de la ley va a caer sobre todas esas injusticias que hace una persona. Pone un límite para tener una sociedad bien equilibrada, si no sería un desastre, sería una sociedad sin leyes, ¿verdad? Pero también el tercer aspecto es, la ley es lo que le agrada a Dios. Si me aman, dice Jesús, van a guardar mis mandamientos. Van a agradar, dice que la ley de Dios va a ser un deleite para nosotros. Ya, si antes rechazábamos todo lo que venía de Dios, lo rechazábamos, porque no queríamos saber. ¿Por qué? Porque dice que en Juan, ¿no?, capítulo 1, dice que la luz vino a este mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas. ¿Por qué amaron más las tinieblas? Porque no querían acercarse a la luz para que sus obras no se vieran, para que sus pecados no fueran ahí palpados. ¿Vieron? Pero si nosotros antes rechazamos a Dios porque no queríamos ir a la luz, porque nuestros pecados se iban a ser vergonzosos. Pero ahora nosotros nos rendimos delante del Señor y que entendemos que somos pecadores delante de Él. Pero Cristo es nuestra justicia, Él pagó por nosotros, y por lo tanto ahora nos deleitamos en el Señor. Nos deleitamos porque Él pagó por nuestros pecados. Y ahora en nuestras vidas, dice, queremos hacer la voluntad del Señor. Ya no nos es gravoso, sino que es algo bueno, es un deleite para nuestras vidas. ¿O no es para usted, es un deleite querer hacer la voluntad de Dios cada día? Buscar la santidad, amar al Señor. ¿No? Porque dice que nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. No porque nosotros queremos amar a Dios, sino que nosotros somos agradecidos, hijos agradecidos, como decía Erika en un momento, dice, tenemos que ser agradecidos por lo bueno y por lo malo, por todo. Deleitarnos en el Señor, deleitarnos en la obra del Señor, en los propósitos de Dios, en la voluntad de Dios que tiene para sus hijos, para su iglesia. Así que, a pesar de todos estos puntos de la ley, que el pecador esté atado a la ley, resulta en condenación. Cuando un pecador está atado a la ley, resulta en condenación. Vamos a ver la relación del pecador con la ley. Se compara con la analogía del matrimonio cuando estaba. El punto de comparación del matrimonio y el punto de comparación de la relación de usted y yo con la ley es la misma muerte. La muerte pone fin a la relación. Tanto como el hombre y la mujer cuando están casados. Cualquiera de los dos muere, pone fin a la relación. Ahora, el hombre está casado, para que se entienda, está casado con la ley. La única manera de que la persona pueda quedar libre de la ley es cuando hay una muerte. No obviamente cuando uno se muere también, pero no. Ahora hay algo importante acá. ¿Quién es que puso fin a la ley? Para que nosotros no tengamos ya esa relación con la ley. Para condenación, ¿verdad? ¿Quién murió por nosotros? Cristo murió por nosotros. Y cuando nosotros estamos unidos a Cristo en su muerte, nosotros no tenemos absolutamente nada que ver con la ley ya. Morimos a la ley, como el matrimonio. Morimos a la ley. Ahora estamos casados ¿con quién? Con Cristo. Ahora nuestro matrimonio, digamos, como estoy hablando en general, ¿no? Estoy hablando como individual, pero también como general. La iglesia, ¿qué es de Cristo? La novia, la esposa, ¿verdad? Así que ahora nosotros ya no tenemos absolutamente nada con la ley que nos condenaba. Antes nos condenaba. Ahora nosotros, por ejemplo, el que enviuda en el matrimonio es libre de estar en una nueva relación. Así que nosotros enviudamos a la ley, aquello que nos condenaba, y yo voy
voy a enseñar un poquito sobre esto. Y ahora tenemos una nueva relación. Cristo es nuestra nueva relación. Cristo es nuestro esposo, la cabeza de la iglesia, nuestro esposo. Hablo en general, ¿no? El esposo de la iglesia. Porque el matrimonio se rompe solamente con la muerte. Así también el creyente no es adúltero y no puede ser condenado por la ley porque está unido a Cristo en su muerte, rompiendo la cadena de desobediencia y muerte que nos ataba con el destino de Adán. Gálatas capítulo 3, verso 19 dice: entonces, ¿para qué sirve la ley? Bueno, fue añadida a causa de la transgresión. Hasta que viniera la simiente. ¿Quién es la simiente? Cristo. ¿Cuál era la promesa? Génesis 3.15, ¿recuerdan ustedes? La promesa, el protoevangelio, la promesa de redención. Bueno, dice, fue añadida a causa de la transgresión hasta que viniese la simiente, a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. La intención de la ley es revelar el pecado, no asegurar la justificación. La ley lo que hace, el trabajo de la ley, es mostrarte tu pecado. Mostrarte tu pecado, no tu justificación, ni mi justificación. Fue introducida para convencer a la gente de su necesidad de justificación. Necesitamos ser justificados. Y de su incapacidad de salvarse a sí mismo. No hay manera de salvarnos a sí mismo en nuestra vida. Y de esa manera, ¿a dónde vamos? Gálatas capítulo 3, verso 24 dice que la ley ha sido un ayo para llevarnos a Cristo. O sea que la ley cumple la función de agarrarte de la mano y llevarte a Cristo. Es un maestro, te conduce, te enseña todo lo que está mal, que sos incapaz de salvarte a sí mismo, somos incapaces de ganar la vida eterna y solamente en Cristo tenemos redención, en Cristo somos justificados. Somos justificados. Así que podemos entender algo tan importante. Mire, ustedes saben que, bueno, viene hablando sobre la analogía. Ahora vamos al versículo 7, entendiendo un poco sobre la ley, sobre la analogía del matrimonio. Ahora vamos a ver el pecado que mora en mí, dice la Biblia. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? De ninguna manera, dice Pablo. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley. O sea que tiene un punto válido y es tan importante en nosotros el entender la ley, cuál es el propósito de la ley, cuál es el trabajo de la ley. Miren, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Acá hay algo importante, hermanos, que tenemos que entender nosotros como creyentes. Como creyentes. Jesús siempre ahí tenía algún encontronazo con los escribas y fariseos. Recuerdan en el capítulo 5 de Mateo, cuando, capítulo 5, versos 21 y 27, si no me equivoco, habla sobre la ira. Habla sobre el adulterio. Dice, oíste que fue dicho por los antiguos, le dicen la ira, ¿no? O sea, los escribas y fariseos, ellos traían tradiciones de los ancianos que estaban totalmente desvirtuadas. Eran tradiciones de hombres y no era de la palabra de Dios lo que decía. Dice, la palabra, ustedes dicen, no matarás, le dice. Bueno, ellos que se quedaban en la ley superficial nomás, en algo que yo, si no le afectaba a mi hermano, por ejemplo, si no le dañaba, no pasaba nada. Mientras yo no le afecte personalmente a mi hermano y no le dañe a él, la ley no me inculpa, no tengo culpa sobre la ley. Pero Jesús fue más allá, Él reforzó la ley. Está hablando de la ley del Espíritu. Está hablando de aquellos puntos que ellos se lo dejaban de lado. Ellos dicen, no, si nosotros nos matamos, no somos homicidas. Sí, dice Jesús. Aquel que dice al hermano, ¿no?, que odia a su prójimo, es un homicida de corazón también, le dice. Refuerza la ley. Ahora, lo que el apóstol Pablo está hablando es idéntico, digamos, a lo que decía Jesús. Jesús dice, no cometerás adulterio. Pero cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, o sea, está hablando del corazón, codicia del corazón, de la mente, de lo que está mirando, que mira. Por los ojos, muchas veces pecamos también.
Dice, cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, cometió adulterio ya en su corazón. Dice, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, no está hablando de mutilarse el ojo. Está hablando de que si tu ojo está en un lugar donde no tiene que estar puesto y está mirando a un lugar donde no tiene que mirar, es preferible que lo saques, le dice. No está hablando de la mutilación. Está diciendo, saca tu ojo de donde estás, en el lugar donde está puesto. Porque estás pecando. Eso es. Dice, si tu mano derecha te es ocasión de caer, saca tu mano de donde no tiene que estar. Hay lugares que la mano está donde no tiene que estar. Y eso te hace pecar. Tu ojo te hace pecar. Entra todo por la vista. Tus pensamientos, tus maquinaciones, todo lo que entra. Está hablando del espíritu de la ley, no de lo que nosotros... A ver, yo de ustedes puedo cubrirme. Y puedo tener una máscara. Y usted dice, qué buena persona que es el pastor. Pero usted no conoce mis pensamientos, usted no conoce lo que yo miro, usted no conoce lo que yo hago con mi mano. Usted no conoce lo que yo pienso. ¿Se entiende? Que va más allá de lo que dice. Y el apóstol Pablo acá está hablando de eso. El pecado que mora en mí. Jesús dice en el capítulo 15, dice, porque del corazón salen los malos pensamientos. Del corazón salen los hurtos, los adulterios, las blasfemias, los robos. O sea, todo lo que nosotros, las acciones que el ser humano hace, salen del corazón. ¿Vieron que vas más allá? ¿Vieron que nosotros debemos cuidarnos no solamente de lo que nosotros podemos hacer, que alguien nos mire, sino que nosotros tenemos que cuidarnos nuestros pensamientos? Hermano, cuando nosotros hablamos de adorarle a nuestro Dios, el Espíritu, en verdad, se está hablando de todo. De todo, dice, cuando ustedes presenten sus cuerpos, preséntenlo íntegro. No se presenten así nomás como que yo puedo engañar a mi esposa, pero ella no sabe lo que estoy mirando, lo que estoy pensando. No sabe lo que hay en mi corazón. ¿Se entiende? Es más allá de la ley abstracta, digamos, lo que uno puede ver, sino va más allá. Y acá lo que habla el apóstol Pablo habla sobre eso. Dice, en ninguna manera, pero yo no conocí el pecado sino por la ley. Pablo, ¿usted cree que no conocía el pecado? ¿Quién era Pablo? A ver, que alguien me escriba, ¿quién era Pablo? Pablo era un fariseo. Pablo era un conocedor de la ley. Él se conocía la ley, por decirlo, de memoria. Pero él conocía la ley por encima. Pero acá se encontró con una situación. Él se encontró con una situación. Dice, pero tampoco conocía la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Dice, más el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia. Porque sin la ley, el pecado está muerto. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Ahora el problema de Pablo estaba interno, él se estaba revelando, el pecado de Pablo se estaba revelando dentro de él, como los fariseos, ¿no? Los fariseos era todo superficial, pero cuando Pablo entendió que la ley va más allá de que lo que miramos, dice, no codiciarás. La envidia, hermanos, la envidia es un pecado del cual está en el corazón. Muchas veces, ¿cuántas veces quizás, no lo digo acá, pero cuántas personas envidian lo que tienen los demás? Usted está envidiando lo que tienen los demás, eso es pecado. Y usted dice, no, pero nadie me ve, yo no le estoy diciendo mal a él. Pero sí, hermano, está pecando contra Dios, porque usted está envidiando algo que usted no lo tiene, como que prácticamente quiere eso, quiere obtener lo que su hermano tiene, o lo que su vecino tiene, o lo que su familiar tiene. No es bueno eso. Bueno, el apóstol Pablo se encontraba con un problema interno. Ahora es el pecado, dice, o sea, yo sabiendo que la codicia es mala, por la ley, me encuentro con que el pecado tomó ocasión por la ley, por el mandamiento, y me mató. O sea que ahora estoy muerto en pecados, en delitos y pecados, dice. La ley me mató. Estoy muerto. Yo sin ley vivía en un tiempo. O sea, sin la ley esta, en la que le estoy hablando yo, el espíritu de la ley. Pero venido el mandamiento en mi vida, en su vida también, en mi vida, ¿qué hace el mandamiento? El pecado revivió en mí. Dios revivió en mí. Y morí, dice Pablo.
y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, o sea, cuando todo lo bueno que él hacía, la ley que dice, bueno, haz esto y vivirás. Todo lo que uno pueda hacer para que agradar a la ley, eso te va a dar vida. Bueno, la ley, dice, de ninguna manera la ley es mala. La ley no es pecado. Al contrario, la ley te muestra tu gravedad de pecado y te conduce a Cristo. O sea que tiene una función buena la ley. Y a veces uno dice, no, pero la ley es para los judíos. No, hermano. No. Porque la codicia está en el corazón. Y usted, si usted no supiera que la codicia está en su corazón, seguiría codiciando en total. El adulterio está en el corazón. Si usted no supiera que el adulterio es malo, seguiría pecando. Pero la palabra de Dios nos dice que eso es malo. Del corazón salen todas estas cosas. Cuando uno entiende que son, los más dice, el que me ama, ¿querés deleitarle al Señor? ¿Querés agradarle al Señor? Bueno, dice, el que me ama va a guardar mis mandamientos. Esos mandamientos que muchas veces producen muerte, que producen muerte, va a producir vida porque vas a amar al Señor. ¿No? Vas a amar al Señor, vas a querer agradarle al Señor. Dice, y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y él me mató. Eso es lo que hace. El pecado toma fuerza por el mandamiento. Dice, no matarás. Y yo odio a una persona, ahí nomás, el pecado me engaña. Porque toma, no, pará. Si la ley está diciendo que no matarás, estás matando. O sea que estás esclavo del pecado. Bueno, y todo ese proceso produce la ley en nosotros, el pecado mismo. Pero nosotros, gracias damos a Dios en Cristo Jesús, que nosotros estamos muertos a la ley. ¿Por qué? Por el hecho de que estamos ahora, morimos juntamente con Cristo, morimos. Estamos unidos a Cristo ahora. La ley no tiene más dominio sobre el creyente. Ahora, porque estamos en Cristo Jesús. Y habla, bueno, le dejo la tarea para que busque su casa. Dice, de manera que la ley de la verdad es santa y el mandamiento santo es justo. Yo ahora expliqué sobre eso. Luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí, en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. El mandamiento lo que hace es, te muestra a vos la pecaminosidad, todo lo pecador que somos. Y ahí eso te produce a correr a Cristo. Y ahora yo te digo, ¿estás corriendo a Cristo? ¿Te estás dando cuenta de lo que tanto necesitamos a Cristo en nuestras vidas? De que Cristo pueda producir esa paz en nuestras vidas. De que Cristo pueda producir el gozo de la salvación en nuestras vidas. De que ya no somos esclavos de la ley. De que ya somos esclavos de Cristo ahora. De que la gracia está en nosotros. Y de que el don de Dios, que es vida eterna, la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Ahora tenemos esa esperanza en nosotros, esa vida que nosotros, podemos respirar y después podemos decir gracias, Señor, porque tu muerte produjo en nosotros vida eterna y la resurrección de Cristo. Y todas nuestras vidas estamos unidos a Cristo y nuestras vidas ya estamos en Cristo y somos una nueva creación. Después de ahí en adelante voy a hablar sobre todo otra analogía, que eso es muy importante, cómo vivir una nueva vida en Cristo ahora. Ahora nosotros hablamos de la ley, hablamos del proceso de la ley, hablamos sobre la analogía del matrimonio y sobre el creyente, la relación que tiene con la ley. Ahora ya nosotros debemos descansar en paz, tenemos que tener paz en nuestras vidas, que Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Dice que Él se hizo maldito, Gálatas 3:13, maldito se hizo en la cruz por nosotros. Él nos redimió de la maldición de la ley, hermano. Y para nosotros eso debemos dar gloria a Dios siempre.